Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos y feliz año nuevo. Siempre me gusta empezar el año con este evento virtual y nos da mucho gusto que estén conectados el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría reconocer a todas las familias que han tenido fibrosis quística y que también han sido afectadas por los incendios en California. Ahora, pasando a noticias positivas, es que en el mundo de la ciencia nos da mucho gusto que 2025 ya empezó bien, porque seguramente ya lo saben, pero antes de las fiestas de diciembre, la FDA dio dos anuncios que fueron victorias para nuestra comunidad. Número uno es la aprobación de 94 mutaciones nuevas de Trikafta que no han sido aprobadas para otro tipo de enfermedad. Estamos hablando que ya son 271 mutaciones adicionales. Y una de las 94 nuevas mutaciones aprobadas, que incluye a la mutación número 5 más reconocida. Entonces, hay muchas personas que están aquí que van a estar hablando al respecto, pero esta es una muy buena noticia para arrancar el año. Y también me gustaría darle aquí también un reconocimiento a Martin Senf, que fue una de las personas en reconocer esta mutación. Y esto nos ha llevado también a nuevos eh, ensayos clínicos para poder hacer que esta medicina efectivamente sea aprobada por la FDA. El segundo anuncio, también seguido del primero, es la siguiente versión de Trikafta, que es una combinación de terapias modulares para aquellas personas que tengan estas mutaciones aprobadas para Trikafta, que sean elegibles para este tratamiento. Esto será aplicable, pero también para otras mutaciones que no habían sido aprobadas anteriormente. Así que estamos hablando de un número más grande de personas beneficiadas. Pero la diferencia con esta nueva terapia es que se toma una vez al día nada más y tal vez es un poco mejor que Trikafta y estamos muy esperanzados de que aquellas personas que han tenido efectos secundarios puedan tolerar mejor los efectos de esta nueva versión y tendremos más noticias en los siguientes meses. Sin embargo, esto significa que en 2025 estamos empezando con estos excelentes desarrollos científicos que, por supuesto, es algo que beneficia a toda la comunidad y muestra el compromiso que tenemos de buscar nuevas terapias a todas las personas con fibrosis quística. Y esto, por supuesto, no sería posible para todo, sin todos ustedes, ¿no? Estamos aquí para también agradecerle a todas las compañías que hacen que esto sea posible. Tenemos un programa muy emocionante el día de hoy. Hemos invitado a muchos de los líderes de la Fundación CF y estaremos aquí recibiendo sus preguntas y atendiéndolas. Queremos tratar de tener menos tiempo hablando nosotros y más recibiendo sus preguntas porque precisamente queremos trabajar en el aspecto comunitario. Entonces, cuando sea el momento de enviar sus preguntas, váyanlas pensando desde ahora y también tenemos a un moderador del chat que estará recibiendo toda la información y dándole seguimiento. Antes de arrancar con las preguntas, me gustaría brevemente compartir con ustedes las prioridades científicas y de cuidado que tenemos en este año. Y después de esta principal introducción que estaré dando yo, pasaré la palabra a Reina Berenson, que estará hablando sobre las diferentes formas en las cuales la comunidad CF está avanzando en nuestra misión desde el punto de vista financiero y cuáles son las perspectivas futuras. Así que empecemos con el primer tema, para la cura de fibrosis quística. Bueno, como saben ustedes, mucho del material que publicamos es de lo que guía nuestros esfuerzos científicos. Y esto es algo que nos une y nos inspira también. En 2025 estamos utilizando esto para enfocarnos. Y cuando hablamos sobre enfocarnos es que tenemos que dedicar nuestra energía y recursos en el trabajo que pudiera efectivamente tener un impacto enorme para las vidas de las personas con fibrosis quística. Estamos hablando que esta es un beneficio para todas las personas sin importar qué tipo de mutación tengan en fibrosis quística. Y esto también vale la pena mencionar que estamos desarrollando nuevas terapias para poder apoyar a las personas con sus desafíos.
Y por supuesto, esto nos lleva a la meta última, que es la cura. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el enfoque es el primer paso que tenía la Fundación CF y seguiremos con ese enfoque para poder avanzar con estas ambiciones que tenemos para poder alcanzar la ciencia que queremos alcanzar. Sabemos que las terapias genéticas tienen mucha promesa para todas las personas con estas mutaciones y de muchas maneras esta es una vanguardia de la medicina. Y me da mucho gusto compartir que estas investigaciones incluyen investigaciones de RNA, mRNA y ahora estamos enfocándonos a 6 ensayos clínicos que estaremos hablando el día de hoy. También avanzan los estudios de laboratorio y estamos muy emocionados de esta investigación. Sabemos que es importantísimo y que es realmente crítico que tengamos esto de la forma correcta y esto definitivamente será el fundamento del futuro. El día de hoy también estaremos hablando sobre cómo es que la Fundación está apoyando a la siguiente generación de terapias más allá de Trikafta y estamos convencidos de que estos medicamentos futuros van a hacer que Trikafta se sientan como medicinas del pasado. Y para poder avanzar con esta discusión científica tenemos aquí a nuestro ponente estelar y conforme vayamos avanzando hacia el futuro tenemos que estar al tanto de que las preocupaciones y los retos de las personas con CF son reales actualmente, desde alguna infección hasta salud mental. Y la Fundación está apoyando muchos ensayos clínicos globalmente para poder atender estas prioridades y todavía más allá. Me da muchísimo gusto que también nuestro vicepresidente Clancy estará hablando sobre estos ensayos clínicos que se están haciendo en diferentes partes del mundo y el progreso que se ha hecho. Y sabemos que muy a menudo esto tiene que ver con el trabajo conjunto y en armonía con el equipo de cuidado médico. Así que estaremos hablando también sobre esto el día de hoy, sobre cómo podemos entregar cuidado médico de calidad y también nuestro oficial de política estará involucrado. Siempre estamos trabajando juntos para que las personas con CF puedan tener acceso a este cuidado médico. Seguramente lo saben, pero también la Fundación CF está asociándose con médicos en diferentes organizaciones para poder publicar investigaciones en sus journals más importantes. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la recomendación de visitas médicas y para poder hacer que estas visitas sean una experiencia única para los clientes. Y esto también lo hablaremos el día de hoy. La doctora Whitney Brown estará hablando sobre esto más adelante. Y entonces, esto es un vistazo muy rápido de qué es lo que estamos esperando para 2025. Y antes de entrar a todos los detalles de esto, quiero invitar a alguien que se le conoce por su gran corazón, que es Rebecca Berison, que estará hablando sobre el tema comunitario. Lorena está ya en el 5º año de trabajo en la fundación, estará hablando sobre la estrategia relacionada con recaudación de fondos y la guía que se está proporcionando para que nuestros esfuerzos comunitarios estén integrados de forma exitosa. Es verdaderamente una líder visionaria y estaremos hablando sobre los diferentes proyectos estratégicos de este año y también estará hablando sobre los planes a largo plazo financieramente de todo lo que ha estado trabajando fuerte en los últimos 12 meses. Así que, Lorena, si puedes conectarte, por favor. Perfecto, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Mike, por esta presentación tan generosa. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Qué gusto verles. Y quiero comenzar agradeciéndoles por conectarse esta tarde y, por supuesto, por su dedicación al servicio de las personas con fibrosis quística. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para compartir el progreso que nuestro equipo ha tenido con respecto a la comunidad. Nuestra alianza muy fuerte con la comunidad ha permitido que el progreso desde la fundación haya avanzado y que esto sea efectivamente algo esencial para alcanzar los objetivos que Mike ya acaba de mencionar. Así que este es un trabajo que estamos haciendo desde la fundación que tiene que ver con el desarrollo del plan estratégico de aquí a 5 años
y esto involucra nuestras prioridades y va a impulsar el trabajo que hagamos. En el último plan estratégico establecimos el marco de trabajo de cuidado y comunitario del cual han escuchado muchísimo. Pero este plan también nos ha hecho avanzar en el desarrollo de nuevas terapias, que en CF, independientemente de las mutaciones, y estamos apoyando el acceso al mejor cuidado clínico y también apoyando a la comunidad CF, particularmente el número creciente de adultos. Y conforme vayamos creciendo con este nuevo plan estratégico, queremos ser muy estratégicos e intencionales en incluir sus voces. Queremos asegurarnos de que el siguiente plan de largo plazo atienda sus necesidades más urgentes y más importantes. Y para poder recopilar sus comentarios, hemos desarrollado un cuestionario para que sepamos qué es lo que es importante para ustedes. Y ahora ya se están recibiendo y analizando las respuestas de casi las 2,000 personas que ya contestaron el cuestionario. Con la revisión inicial de esta encuesta, algo que ya quedó claro es que las áreas que son más prioritarias para ustedes tienen que ver con investigación y tener cuidado médico de calidad. Y estas prioridades se alinean muy bien con las áreas que nosotros también tenemos como prioridad en la fundación. Ahora bien, otras áreas específicas relacionadas con el cuestionario que nos han saltado tienen que ver con la importancia de tener avances médicos en terapias genéticas, el deseo también de permitir a las personas con fibrosis quística de seguir sus vidas con Trikafta, y también la necesidad de efectivamente recaudar fondos para poder avanzar con nuestros programas. Así que muchas gracias a todos los que han proporcionado todos estos comentarios. Estaremos reflexionándolos e incorporándolos en el trabajo de este año, para los siguientes 5 años, de hecho. Sus comentarios son especialmente útiles porque sabemos que tenemos que identificar y colocar nuestros recursos y energía en las áreas prioritarias para ustedes, para asegurarnos de que continuemos nuestra historia de progreso realmente notable. Y adicional a este cuestionario, seguimos escuchando de parte de ustedes a través de nuestros canales, ¿no? Como Community Voice. Y este año ya es el 10º aniversario de Community Voice. Y para aquellos que no lo sepan, este es un grupo de consultores de fibrosis quística de la fundación para que cualquier persona que tenga o su familia pueda unirse. Y nuestra membresía ya creció de 240 a más de 2,400 personas informando todas las áreas de investigación, prioridades clínicas, guías, eventos nacionales y otras reuniones presenciales y virtuales para personas con CF. Así que si están interesados en unirse, por favor, revisen el enlace que está en el chat. También hemos tenido nuestras colaboraciones más fructíferas al nivel de capítulos y tenemos un trabajo muy intencional para posicionarnos ya nuestros colegas dentro de la comunidad CF con el apoyo local que necesiten. El día de hoy, esta noche, me quiero tomar un momento para celebrar a nuestros ganadores de los capítulos nacionales y agradecerles por su dedicación y esfuerzos. Van a ver el enlace a la lista de todos los premiados en el chat, así que felicidades a todas y todos ustedes nuevamente. Estamos muy agradecidos por su trabajo y por su pasión para la misión de la fibrosis quística. Y finalmente, como se mencionó también hace un momento, como mi rol como oficial financiera, quiero darles más información sobre nuestras finanzas esta noche. Hemos desarrollado un plan de estrategia financiera para que podamos cubrir nuestras actividades de 5 años. Y este es un mapa que nos va a permitir saber qué es lo que queremos hacer y podemos hacer en este tiempo. Conforme nos estamos enfocando más en tecnologías genéticas, queda claro que el costo de nueva investigación está en aumento y el tamaño de nuestra inversión para ello será muy importante, incluso más de lo que habíamos estimado hace 5 años. El objetivo de nuestra estrategia financiera es ayudarnos a encontrar el equilibrio de inversión en investigación, mientras que preservamos también los recursos que tenemos para completar nuestra misión. Y esto significa para nosotros tener planes ambiciosos para el progreso.
De hecho, estamos anticipando que vamos a gastar $2,000 millones en la investigación y la inversión de investigación. Y sabemos de parte de nuestro modelamiento financiero que tenemos que tomar acciones audaces para poder asegurarnos de que seguimos concentrando nuestro gasto en las áreas prioritarias. También queda muy claro de nuestro modelo financiero que la recaudación de fondos sigue siendo una parte central. Así que vamos a tener que recaudar cerca de $200 millones al año para poder alcanzar nuestros objetivos de cuidado y comunidad en los siguientes 5 años. Ahora, estamos trabajando fuerte para posicionarnos en nuestros capítulos y poder elevar las estrategias de recaudación de fondos. Ahora, ya que estamos en este tema, me da mucho gusto mencionar que a lo largo de la campaña de donaciones de Living by a Dream, estamos muy cerca ya de cruzar la meta, de alcanzar nuestra meta de $200 millones iniciales. Y hemos estado trabajando en esta campaña en los últimos 2 años y quiero agradecerles por todo el trabajo que han contribuido al éxito de esta campaña. También estoy muy agradecida del liderazgo que estamos teniendo con esta campaña, con Kate O'Donnell y Amy Berry, y también con nuestros embajadores Bob, Kate Niehaus y Weinberg. Muchas felicidades a todos ustedes. Este es un logro impresionante. Falta un poquito más, pero vamos a llegar ahí sin lugar a dudas. Así que con base en lo que han escuchado de mi parte, espero que esto les ayude a entender y a explicar por qué estoy tan ilusionada de lo que viene para nosotros de aquí en adelante, y estoy segura de que vamos a seguir construyendo la historia de la transformación de personas con fibrosis quística. Muchas gracias por sus alianzas, muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por su dedicación a nuestra misión conjunta. Y Mike, regreso contigo. Perfecto, muchísimas gracias. Este fue una excelente plática de estrategia y realidad para poder asegurarnos de ser exitosos en la estrategia. Así que muchísimas gracias y ahora es momento de escucharles a ustedes. Es momento de recibir sus preguntas, algunas personas que de hecho ya mandaron sus preguntas con antelación. Y tenemos muchas preguntas, no prometemos cubrir todas, pero lo intentaremos. Si tienen preguntas, por favor de utilizar el icono de Q&A. El chat no, el chat es para comentarios y diversión y el Q&A es para preguntas. Vamos por la primera pregunta que va para Steve Rowe, que tiene que ver con terapias basadas en genética. Entonces, Steve, si puedes pasar por favor a hablar sobre ello. ¿Qué ciencia y terapias genéticas estamos haciendo? ¿Qué es lo que va a venir en los siguientes meses? Muchísimas gracias, Mike. Y con mucho gusto podemos empezar con esta pregunta. Y siempre es difícil escoger, ¿no? Porque estamos haciendo muchas cosas, estamos muy activos en tantas áreas y hoy vamos a estar hablando sobre nuevos enfoques con antimicrobianos, con infecciones resistentes a microbios y una nueva alianza que estamos construyendo para terapias antiinflamatorias, combinándolas con tratamientos a otras enfermedades. Y esto, por supuesto, va encima de las excelentes noticias que compartiste con nosotros al principio de la llamada. Y cuando estamos pensando ahora a la pregunta que tiene que ver con el camino hacia una cura, ¿qué es lo que estamos haciendo al respecto? Bueno, por supuesto, estamos muy emocionados al respecto, le dedicamos mucho tiempo a esta investigación porque este es territorio sin explorar, que requiere mucha energía, mucha atención y que va a requerir varias estrategias para poder alcanzar la cura. Y la primera que se me ocurre es la terapia mRNA y tenemos diferentes enfoques en las clínicas al respecto. Y este es un gran año para poder imaginarnos cómo van a surgir o van a proceder estos ensayos clínicos que estarán ocurriendo paralelamente. Estamos teniendo diferentes asociaciones con el ICO, entre otras empresas, y todos estos ensayos están ya avanzando, muy temprano todavía para opinar al respecto, pero una de las razones por las cuales estamos súper emocionados es porque esto ayuda a las personas con fibrosis quística independientemente de su mutación. Ahora,
Los que se pueden registrar se van a beneficiar de estos reguladores, pero esperemos que esto pueda servir para personas que también están con terapias moduladoras, y esto va definitivamente a dar esperanza a tantas personas, a lo que es sumamente urgente. Y no solamente tiene el potencial de detener el avance de enfermedades pulmonares, que es lo que estamos esperando ver en el tipo de pruebas que estamos haciendo, sino que también nos va a enseñar si podemos alterar, cambiar el gen. Entonces, cuando estamos pensando en la cura, sabemos que parte de la terapia mRNA tiene el potencial de poder entregar efectivamente una terapia genética que pueda resultar en una cura. Así que es una categoría enorme a la cual estamos poniendo mucha atención. Otra serían nuestros enfoques a poder proporcionar una terapia genética con un enfoque de agregar gen a una adición genética. Tenemos ahora uno que es 40MT, que es el que ha avanzado más. Tenemos otro con Spirebent, entre otros, que están también avanzando. Y para personas con fibrosis quística, para poder hacer pruebas de terapia genética con adición. Y hemos aprendido de la experiencia inicial que se pueden obtener expresiones proteínicas, y tenemos que buscar la que estamos tratando de encontrar, y ahora estamos registrando y aceptando a más personas para poder hacer esta prueba. Por supuesto, esto está como un tratamiento pionero en los tratamientos y terapias para fibrosis quística, así que estamos muy emocionados de ello. Y finalmente, nuevamente, estamos dedicándole mucho tiempo al tema de edición genética, porque esto representa el camino hacia la cura de fibrosis quística. Y tenemos un par de terapias que hemos anunciado desde el año pasado, en las que hemos estado trabajando ya, y estamos verdaderamente aliándonos fuertemente. Tenemos un par de aliados importantes. Tenemos varios, pero dos de los que estoy muy emocionado es uno con Prime Medicines, que es una de las compañías que descubrió CRISPR, que es la tecnología que permite la edición de genes, y también nuestros socios de Recode, que tienen tecnología genética. Y estamos trabajando muy de cerca con estos dos grupos para poder avanzar en el camino de tratar de encontrar la cura y de tratar de corregir el gen directamente. Esta es la esperanza más grande que tenemos en términos de tratamiento, y efectivamente será también una terapia que va a ayudarnos a entender cuáles son las terapias que siguen. Incluso aquellas personas que están empezando con esto, si empieza a funcionar, podremos imaginarnos que vamos a poder arreglar el gen en cualquier otra expresión. Así que esto es sumamente emocionante. Va a ser un año enorme. Muchas gracias, Steve. Muchísimas cosas que vemos que nos emocionan. Y una pregunta de seguimiento sería, no sé si las personas han estado siguiendo de cerca la historia o las terapias de RNA, pero en términos de resultados sabemos que no hay garantías, pero ¿qué es lo que estamos esperando que ocurra? Si estos son tratamientos o pruebas muy controladas, empezamos con una dosis muy baja y se hace con un grupo muy pequeño de personas hasta que avanza a la siguiente fase. Por eso es muy importante que nos aliemos con la comunidad de fibrosis quística para poder participar en esto. Por eso los necesitamos, y sabemos que las personas de esta comunidad van a dar el paso hacia adelante. Ahora, ¿cuánto va a tomar? Yo creo que va a tomar un año para poder saber hacia dónde vamos. No es rápido de entenderlo para poder ver los resultados. Ojalá fuera antes, pero lo más seguro es que vamos a tener que esperar unos 12 meses para poder ver realmente el beneficio. Así que vamos con cuidado para poder ver qué tan bien avanza y qué tanto las personas pueden empezar también a participar. Lo que sí es seguro es que, a diferencia de las moléculas pequeñas, aquí estamos viendo a pacientes uno por uno para asegurarnos de que realmente vaya bien. Y esa es una buena y mala noticia. La buena noticia es que vamos a ser muy cuidadosos, pero la mala noticia, digamos, es que va a tomar mucho más tiempo.
sigue siendo bastante emocionante que en el siguiente año vamos a ver resultados. No te vayas muy lejos, Steve. La siguiente pregunta es para Mary Dwight. Mary, si puedes pasar en pantalla, por favor. La pregunta tiene que ver con la nueva administración federal que ya tiene muchas actividades en marcha. ¿Qué podemos entender que va a ocurrir? ¿Cómo nos estamos preparando para términos de política y de incidencia? Sí, sé que esto está en la mente de muchas personas, particularmente en esta semana que tenemos nuevo Congreso, nueva administración que acaba de tomar posesión el lunes. Y es tratar de encontrar un balance, ¿no? Nuestra estrategia siempre realmente se mantiene, que es tratar de seguir trabajando para encontrar la cura de la fibrosis quística. Esa es nuestra misión y este es el objetivo. Pero por supuesto, el panorama político para nosotros también está cambiando con un nuevo Congreso y una nueva presidencia. ¿Qué podemos esperar? Bueno, nuestro trabajo va a ser realmente una combinación de tratar de avanzar nuestras prioridades bipartidarias que tienen que ver con las leyes de asequibilidad de tratamientos médicos, por ejemplo. Sabemos que hay muchos grupos que han estado también trabajando duro para ello, pero también estamos vigilando de cerca algunos asuntos emergentes, ¿no? Y algunas de las cosas que se me ocurren en este momento tienen que ver con la protección de la investigación científica y también monitorear los presupuestos. Son asuntos críticamente importantes para poder asegurar que haya un éxito en nuestra misión. Así que ese es un tema importante y como mencioné anteriormente, siempre tenemos que ser muy vigilantes con la vigilancia del cuidado especializado para personas con fibrosis quística y tratar de revisar que no haya cambios significativos a las legislaciones que nos afectan. Entonces, una de las cosas que de inmediato ocurren cuando hay un cambio de Congreso es el presupuesto. Y por supuesto, este mes ya empezamos a ver algunos comentarios con respecto a el gasto federal. Y estamos revisando esto de cerca porque el impacto de este debate tiene efectos directos en nuestra capacidad de avanzar nuestra misión tan rápido como queremos. En este momento está el tema de desarrollo de medicinas y desarrollo de investigación. Y desde el Capitolio hemos visto que hay un potencial importante de que haya una ramificación de que las diferentes agencias que monitorean estos temas importantes para nosotros y su financiamiento siga eh, siendo parte de nuestro financiamiento. Esta parte es muy, muy importante. Ellos son efectivamente socios fuertísimos para nosotros para poder encontrar una cura para esta comunidad y estamos de cerca monitoreando las propuestas presupuestales de esta administración porque sabemos qué tan esenciales ya han sido para esta historia nuestra y lo esenciales que serán para nosotros de aquí en adelante. Así que nuestros trabajos en este momento en la comunidad es contar esta historia. Y tenemos una historia maravillosa de lo que puede hacer la ciencia y lo que necesitamos de la ciencia para seguir avanzando. Así que quiero animar a todos y todas a que también compartan sus historias porque va a ser muy, muy importante seguir compartiendo y asegurándonos de que se escuche lo importante que es el financiamiento de la ciencia. Ahora, otro punto crítico siempre es la cobertura y acceso a asequibilidad para cuidado médico de fibrosis quística. Esto es parte central de nuestro trabajo, por supuesto. Así que lo que estamos monitoreando aquí son asuntos como Medicaid. Muchos de ustedes aquí ya me han escuchado decir que Medicaid es una red de seguridad vital para gente con fibrosis quística, particularmente niños y niñas que se pueden beneficiar de Medicaid y un tercio de los adultos. Entonces, es un programa muy, muy importante y sabemos que va a haber algunas propuestas presupuestales que reduzcan el presupuesto de Medicaid y vamos a estar revisando eso muy de cerca. Y nuevamente, contar las historias exitosas de estos programas como Medicaid, que pueden asegurarse que todas las personas con esta enfermedad puedan tener el acceso al tratamiento que necesitan. Otro tema que está en mente de muchas personas, porque muchos se han acercado a nosotros, es la ley de cuidado médico asequible. Y lo que puedo decir aquí es que como primer punto, no tengo yo no tengo una bola mágica para saber el futuro, pero lo que sabemos es que va a haber un esfuerzo por rechazar esta legislación.
Lo que también estamos viendo es que hay intentos también de reformarla y las propuestas políticas que han emergido desde hace unos 4 años en asuntos relacionados con expandir, por ejemplo, los planes de duración, extender los planes de duración de cuidado médico hacia planes mucho más robustos para personas con fibrosis quística que requieren estos planes de cuidado médico más robusto. También puede que veamos algunos intentos de tener diferentes grupos de riesgos. Esto es algo que se ha convertido en una parte muy, muy importante para cobertura de seguro. Y también otros grupos de riesgo que puedan también, se les pueda aumentar sus primas. Entonces estamos revisando estas propuestas para ver si avanzan. También hay un debate muy importante sobre si deberíamos seguir los créditos fiscales de cuidado médico, que también es parte de los esfuerzos por hacer que sea más asequible el cuidado médico. Así que lo que quiero enfatizar aquí es que sabemos lo importante que es esta legislación para personas con fibrosis quística y estamos muy atentos para asegurarnos de que esto siga siendo el programa tan robusto que necesitamos que sea. Ahora, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, como ya dije, contar sus historias de fibrosis quística. Eso será muy, muy importante en los siguientes meses, pero yo espero que todos ustedes se unan y sé que muchos de ustedes ya lo han hecho y les agradezco por su tiempo y por compartir sus historias desde ahora. Esto es esencial para el trabajo de incidencia. Y les animamos también a que inviten a más personas. Siempre pueden mandar el texto FightCF a el número que ya conocen para poder recibir los mensajes y llamados a la acción oportunos. Sus historias son realmente el centro de los esfuerzos de incidencia y la razón por la cual la fibrosis quística es tan conocida desde Washington. Así que muy importante su voz. Sigan por favor compartiéndola con nosotros. Gracias, Mike. Muchas gracias, Mary. Y te puedo decir que nuestro equipo está encima de esta situación. En menos de 24 horas de la elección empezamos a trabajar en eso y todos los días hemos estado analizando y monitoreándolo de cerca. Así que, Mary, por favor, continuemos con ese trabajo fuerte y sabemos que están redoblando esfuerzos. Ahora, hay muchas preguntas que han llegado sobre el nuevo Lift Track de neuromodulación y le voy a pasar la palabra a nuestro jefe médico. Y tengo aquí un par de preguntas para ti. Varias preguntas que tienen que ver con si debo cambiar a Olive Track o no. Y si nos puedes guiar en este sentido. Y también algunas preguntas sobre efectos secundarios, qué sabemos de ellos, si son los mismos o no. Entonces, si quieres comenzar a hablar sobre los tratamientos, sobre lo que has estado investigando y qué podemos compartir. Por supuesto, claro que sí, Mike. Feliz año a todos. Me da mucho gusto ver a tantas personas en esta llamada. Ahora, esto tiene que ser la pregunta más frecuente que he recibido en la clínica, ¿no? Y de hecho, Mike en su clínica también está contestando estas preguntas y esa es la razón por la cual desde el inicio nos está dando un poco de la respuesta, ¿no? Entonces, tal vez yo quisiera tomarlo desde otro ángulo y tratar de ayudarnos a pensar en cuál es la información o cuáles son las preguntas que queremos hacerle a nuestros proveedores cuando estamos en estas clínicas. Número 1 es, ¿cuál es la evidencia, si es que hay, si un agente es superior a otro? Y particularmente en fibrosis quística, ¿cuáles son algunos de los resultados que queremos resaltar? Por supuesto, función pulmonar, calidad de vida, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que queremos estar haciendo. Queremos preguntar sobre efectos secundarios, si hay más efectos secundarios, distintos efectos secundarios que de un tratamiento que del otro. ¿Qué tan accesible es uno en diferencia del otro? Y todavía más importante, ustedes y sus proveedores de salud conocen sus historiales, conocen sus circunstancias, saben lo que funciona para ustedes. Entonces, por eso es muy importante tener estas conversaciones. Tenemos mucha fortuna de que haya muchos datos. Tenemos cientos de pacientes que están participando en estos ensayos. Y con base en todos estos datos sabemos que en general en esta población
de pacientes, no estamos hablando de individuos, estamos hablando de en esta población general de pacientes, no parece haber, de acuerdo a los datos, una diferencia significativa en función pulmonar, en exacerbación pulmonar. Como mencionaba Mike también al principio, sí hay una diferencia en valores de cloruro en sudor, lo cual se traduce clínicamente a algo en particular. Más adelante no lo sabemos, pero eso sí era una diferencia clara. Otra diferencia es que es un medicamento que se toma solamente una vez al día en lugar de 2 veces al día. En términos de los efectos secundarios, nuevamente, estos son ensayos que ocurren en periodos de tiempo cortos, en un número limitado, incluso 1000 pacientes. Y para poder ver efectos secundarios se necesitan decenas de cientos de pacientes. Entonces, cuando podemos comparar estos dos medicamentos, nos damos cuenta de que los resultados de los efectos secundarios no son demasiado distintos. Esto no significa que para individuos no haya diferencias. Así que, de hecho, si ustedes o alguien de su familia que no ha tolerado Trikafta, puede ser que pueda tolerar Aleftec. Entonces, estos son aspectos que hay que pensar a la hora de tomar esta decisión y de poder platicar con sus médicos. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver con las diferencias en el monitoreo de función hepática. Esta es otra de las preguntas que surgió bastante. ¿Podemos hablar sobre esto? Por supuesto. Entonces, la FDA puso un anuncio tanto en Aleftec y en Trikafta al respecto, lo cual enfatiza la importancia del monitoreo de la función hepática. Y la recomendación de Aleftec es que, de hecho, antes de que se inicie la terapia, que se haga un monitoreo de función hepática para asegurarse de que esté en el rango normal. Y después, cada mes durante los primeros 6 meses, y luego trimestralmente por el siguiente año y después anualmente, suponiendo que todo está bien y que los niveles son normales. Y en algunos pacientes puede que haya elevaciones muy marcadas en las pruebas de monitoreo de función hepática. Por esto es muy importante que, a pesar de que las personas se están sintiendo mucho mejor en estos medicamentos, es importante que sigan monitoreando lo que sus médicos les indiquen y que sigan haciendo esta prueba. Muchas gracias. Ahora yo creo que voy a pasar a la siguiente palabra que tiene que ver con los moduladores, pero es para Dr. Clancy. Y entonces, JP, una de las preguntas que estamos viendo aquí, que hay mucho interés, tiene que ver con efectos potenciales de salud mental de estos moduladores. Entonces, podemos hablar al respecto sobre esto. ¿Qué es lo que está haciendo la Fundación para aprender sobre los aspectos de salud mental? Porque estamos tratando de entender esto, ¿no? Por supuesto. Claro que sí, con mucho gusto y gracias Mike por la oportunidad. Me da muchísimo gusto ver tantos, bueno, no rostros, pero tanta acción en el chat, ¿no? Me encanta ver a tantos miembros de la comunidad juntos. Y por supuesto, hay muchas personas que han reportado impacto relacionado con salud mental mientras que están tomando estos moduladores, efectos cognitivos, ansiedad, depresión, neblina mental. A veces es difícil ponerlo en palabras. No necesariamente se ha visto esto en los ensayos de control, pero como ya se ha dicho, son grupos más reducidos, más pequeños, a diferencia de los grupos más grandes de los ensayos. Entonces, esto es algo que estamos, por supuesto, analizando. Algo tangible que puedo compartir es que estamos trabajando con un grupo de expertos para poder ir guiando la investigación y de las preguntas que tenemos al respecto de esto. Este grupo se llama Prime, que tiene que ver con expertos que son precisamente profesionales de farmacología, de fibrosis quística, entre otros. Y este trabajo con este grupo de profesionales nos ha resultado en un documento
bastante amplio que vamos a colocar en el chat, pero que nos da una guía sobre qué tipo de investigación se tiene que hacer para poder contestar preguntas en este sentido. Otra parte muy emocionante tiene que ver con que estamos en las fases finales de un estudio que nos va a ayudar a medir los desenlaces o los resultados de salud mental de estos ensayos. Se llama retrial. Y esto es para personas que pueden reducir la dosis de Trikafta por problemas de salud mental. Y también estamos analizando las pruebas de función hepática para un grupo más pequeño y su vinculación con estos reportes de salud mental. Entonces, lo que queremos hacer es no necesariamente dictar cómo se debe hacer el tratamiento, sino que conforme las personas vayan reportando esto con base en lo que se platique con sus médicos, que se pueda hacer algunas pruebas relacionadas con biomarcadores y también muestras sanguíneas y demás para poderlo atender de forma más completa. Así que en los siguientes meses estarán escuchando más de nosotros y espero al menos haber traducido un poco sobre el interés y el entendimiento que estamos buscando alrededor de los síntomas que se han reportado, pero que son a veces complicados de determinar porque ocurren en diferentes partes del proceso, ¿no? Entonces, dejaré este documento en el chat para todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas. Sí, no tendríamos que estar hablando aquí 7 horas contestando preguntas. Tenemos dos preguntas relacionadas. Una con diabetes. Una pregunta es, por ejemplo, mi hijo empezó con Ozempic y luego, ¿qué se hace en este espacio? Y en el espacio de GI, ¿qué podemos hacer en este sentido? Ok, bueno, trataré de contestar estas preguntas en orden. Será importante ver la oportunidad de qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con tener una apreciación de CRPD que tienen un efecto dramático para muchas personas. Hay mucho interés en este sentido. Tenemos otro grupo de trabajo, ya estaba hablando del grupo Prime, pero ahora tenemos otro que se llama ENDO, que tiene que ver con estudios de preguntas endocrinológicas. Y hay muchos expertos que están participando en esta comunidad de práctica y también estamos invitando a diferentes científicos que tienen estudios en diabetes. Y esto es algo que me parece que es un trabajo muy emocionante. Hay un estudio pancreático que analiza los sistemas para poder gestionar la diabetes y es un estudio que básicamente establece que el monitor de glucosa se comunica con la bomba de insulina y básicamente puede dar la insulina que se necesita en tiempo real con mucho menos esfuerzo y mucho menos involucramiento del médico. Este es un estudio que se hizo en 2024, así que esperamos lograr ver los resultados pronto para poder ver cómo se traduce esto en un tratamiento y ver cómo se puede utilizar y podérselo enviar a la FDA y que se pueda establecer un proceso de este sistema. Y con respecto a la pregunta de Ozempic y de los agonistas GOP1, empezando con obesidad, que fue para lo que se empezó a utilizar, y más adelante para diabetes tipo 2 y otros beneficios que se han visto para estos medicamentos, pero que hay todavía una curva de aprendizaje importante. Hay otros estudios que también utilizan estos agonistas GOP1 para personas con fibrosis quística. No sé exactamente en dónde podríamos poner esto en el paradigma de tratamiento, pero es algo que les puedo decir que sí se está evaluando para poderlo entender mejor y esperamos que para esta época, el siguiente año, podamos darles mucha más información sobre lo que podamos averiguar. Y la otra pregunta tiene que ver sobre GI y qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. Y hemos tenido bastante conversaciones al respecto. Hicimos una investigación con respecto a la comunidad de GI, a los médicos. Creo que recibimos de 1.500 a 2.000 respuestas y lo que salió de este cuestionario tiene que ver con la importancia de
revisar los síntomas de GI y su relación con la fibrosis quística, y es algo que estaremos revisando. GI es un tema enorme. Cuando empezamos a verlo por un lado, tiene diferentes ángulos desde los cuales se puede atender y todas las diferentes pruebas que se pueden hacer, estomacales, reflujo y demás. Y hay mucho que se puede analizar en este sentido y estarán escuchando también de un cuestionario, de una encuesta que estaremos enviando en el futuro cercano. Pero en términos de otros estudios, mencionaré 3 que me parecen muy emocionantes. Uno se llama Strong CF, que está tratando de entender los aspectos de medición, de nutrición y fibrosis quística, y tratar de entender qué es lo que representa una nutrición saludable. Sabemos que hay muchas brechas en la forma en la cual se puede analizar el estatus saludable de una persona. Entonces estamos analizando cómo se puede entender la nutrición desde el punto de vista de la función hepática. Este es un estudio que tiene más de 50 sujetos que estudios previos. Otro que se llama ICF, que está enfocado en entender el rol de análisis de muestras fecales para adultos con fibrosis quística para poder incorporar esto en las evaluaciones del monitoreo. Sabemos que las personas con fibrosis quística tienen más probabilidades de desarrollar ciertos tipos de cánceres, y esto es algo que se puede también establecer a través de estudios de este tipo. Entonces, este estudio ya se completó y estamos muy emocionados de poder ir reportando los resultados del mismo. Y el último, que no es necesariamente un estudio, pero es más bien un acercamiento para tratar de acelerar el desarrollo de enzimas. Tenemos un grupo de trabajo de enzimas que se llama PERT, que es un grupo de trabajo terapéutico que ha establecido un documento de trabajo junto con ciertos patrocinadores y con la FDA para tratar de encontrar formas de desarrollar o acelerar el desarrollo de enzimas. Porque sabemos que lo que se utiliza actualmente en los tratamientos es bastante bueno, pero hay muchos beneficios que se pueden tener de tener un acercamiento a otras tecnologías que pudieran acelerar estas enzimas o su desarrollo. Y el punto es que efectivamente queremos ayudar a los reguladores a encontrar una forma de hacer que estos medicamentos lleguen al público más rápido. Mike, creo que aquí lo vamos a dejar. Puedo seguir un rato, pero gracias, muchas gracias por estas aclaraciones y estas respuestas. Le vamos a pedir a la doctora Whitney Brown. Whitney, tenemos aquí algunas preguntas relacionadas con embarazo, particularmente personas que han preguntado que durante su embarazo se dieron cuenta de que no había suficiente información de parte de sus ginecólogos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de este? Este es un tema fascinante y que se está moviendo muy, muy rápido. Si nos puedes contar un poco más y después podemos seguir platicando. Claro que sí, esta es una excelente pregunta, Mike. Como hemos ya aprendido en los últimos años, cada vez más y más adultos con fibrosis quística están interesados en tener una familia y en embarazarse. Incluso aquellos individuos que tal vez no tienen o no saben que son portadores del gen, ha habido un interés importante en el tema del embarazo y de si alguien se entera de que su bebé potencialmente tiene fibrosis quística durante el embarazo y de cuáles son los tratamientos potenciales, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo que esta es una área en la cual seguimos aprendiendo mucho para poder tratar a las mujeres embarazadas con moduladores, si tienen un diagnóstico de fibrosis quística o no. Y todos estos estudios no se han realizado, así que estamos en territorio por explorar todavía. Sin embargo, al mismo tiempo entendemos la urgencia de que esto se analice o que la urgencia que sienten los individuos cuando se encuentran en esa situación. Lo que estamos tratando de hacer es tratar de reconectar a nuestros pacientes con más información y con expertos en el país, tanto expertos en fibrosis quística como ginecólogos
y otros expertos para poder analizar la evidencia que existe y tratar de entender cuál es la mejor guía posible. En noviembre, de hecho, tuvimos un taller en Bethesda recibiendo a expertos de todo el país, tratando de entender cuáles son los datos, cuáles son los reportes que hay de tratamiento en útero para bebés con fibrosis quística. Por supuesto, todo esto todavía no ha sido aprobado por FDA, pero hay mucho interés en este sentido y los resultados de esa reunión van a ser publicados para poder empezar la conversación en la guía, para poder entender dónde están las brechas de investigación y a partir de ahí entender hacia dónde nos podemos mover, para tratar de asegurarnos de que ese tratamiento sea efectivo y seguro. También tenemos un documento de guía que todavía no está completado, que no son guías como tal, sino que nuevamente son médicos que están trabajando con padres, con hijos, para tratar de proporcionar documentos de guía de salud reproductiva que va a salir más tarde este año y que este documento va a tocar diferentes temas muy importantes para incluir el tema de embarazo, tratamiento en útero, in vitro, tratamientos para hombres, entre muchos otros temas. Así que estamos muy contentos de poder compartir esta investigación más adelante este año y también queremos seguir invitando a las personas a mantenerse involucrados en el tema de fibrosis quística con endocrinólogos, con ginecólogos, algo que históricamente no ha sido el caso, estar mucho más enfocados en diabetes, por ejemplo, los endocrinólogos, pero ahora los estamos invitando más a enfocarse también en embarazo. Muchas gracias por este comentario y es maravilloso que estamos pensando en esto, ¿no? En términos de cómo podemos apoyar a estos embarazos para que sean, por supuesto, exitosos, pero también, pero que es un área en la cual todavía tenemos muchísimo por aprender. Es un área muy emocionante en la cual estar pensando también. Entonces, pasamos ahora a otro tema que tiene que ver con trasplante de pulmón. Y hubo algunas preguntas con respecto que ya llevamos 5 años con TriKafta. Entonces, ¿cuáles son las noticias con respecto a trasplante en general? Y también para personas que se han beneficiado de trasplantes en estos medicamentos, ¿qué tanto pueden estos medicamentos apoyar a personas que ya tuvieron un trasplante? Bueno, como mencionaba el doctor hace un momento, una de las cosas que nos preocupan tiene que ver con resultados clínicos con estos medicamentos que tiene que ver con mejora de función pulmonar. Entonces, por supuesto, después de un trasplante pulmonar, ya no hay fibrosis quística en el pulmón. Entonces ya no los vemos como algo que esté impactando los nuevos pulmones porque no tienen fibrosis quística, pero hay otros beneficios, como por ejemplo en enfermedades con otro tipo de síntomas de GI y demás que pudieran ser potencialmente benéficos para personas con fibrosis quística, incluso cuando tengan un nuevo pulmón. Entonces es algo que se debe ver individualmente, no es algo que está aprobado tampoco por FDA. Esto no es algo que fue incluido en los ensayos clínicos iniciales, pero cuando lo vemos caso por caso para individuos que están viviendo con un trasplante de pulmón, nuevamente lo que estamos buscando ahí son beneficios más allá de lo pulmonar, ¿no? Tal vez peso, función de otras partes del cuerpo. Entonces estamos anticipando que AlephTrack pueda ser útil en este sentido y estoy pensando en el mismo sentido de otros moduladores también. No sé si se me pasó la segunda parte de la pregunta, Mike. No, creo que lo cubriste perfectamente. El otro tiene que ver con los efectos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios reales de TriKafta? Son el número de el número de trasplantes ha bajado muchísimo. Esos son todos los beneficios de TriKafta. Entonces, bueno, muchas gracias, Whitney, por estas respuestas con respecto al embarazo y al trasplante. La siguiente pregunta que tiene que ver y tal vez Whitney también puedes comentar al respecto, tiene que ver con si los seguros cubren a AlephTrack. Bueno, esto está todavía, es muy temprano, apenas fue aprobado por FDA, la mayoría de las empresas siguen evaluando, ¿no? Este medicamento. Entonces, necesitamos un poco de paciencia en este sentido. Seguramente
todas las compañías van a tener su propio acercamiento, así que este es un tema muy importante del cual hablar con sus médicos. Número uno, saber si es el medicamento correcto para ustedes, pero también si su seguro lo cubre y cómo se vincula todo esto con su tratamiento. Tal vez algo va a requerir un poco más de papeleo. Vamos a tener que aprender un poco sobre esto juntos porque las compañías de seguros están analizando esto en este momento también. No sé si Whitney quieres comentar al respecto. No, efectivamente, creo que tiene que comenzar con una conversación con el equipo de cuidado médico. Si un cambio es correcto y es adecuado para este paciente y si ha habido efectos secundarios con el cambio. Entonces, número uno, tomar decisiones al respecto de ese cambio de medicamento, pero también estoy de acuerdo en que este es territorio sin explorar para nosotros. De hecho, en nuestros registros médicos electrónicos todavía no hay una orden ahí para poderlo solicitar. Así que estamos muy, muy temprano en el proceso. Y el punto aquí, por supuesto, es que los procesos apenas están empezando. Así que creo que efectivamente necesitamos un poco de paciencia para poder decidir si este cambio es útil para ustedes y también si, que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Que los equipos médicos van a seguir trabajando como siempre lo están haciendo para tratar de conseguir la terapia correcta para ustedes. Gracias, doctora. Una de las cosas que me emocionan mucho es esta idea de tener alternativas, ¿no? Para las personas que tal vez han podido tolerar y quieren tener algo nuevo también. Siempre es bueno tener alternativas y seguiremos avanzando para poder ofrecer a estas alternativas. El doctor Steve sí puede pasar de vuelta aquí. Una pregunta que me pareció muy interesante es que parece que ahora hay muchas mutaciones que están siendo cubiertas por estos moduladores, ¿no? ¿Qué falta? ¿Cuántas personas están siendo tratadas? Hay muchas mutaciones. ¿Cuántas personas se van a beneficiar de esto? Y había una pregunta específica sobre mutaciones de clase 1, entre otras. ¿Pudiéramos hablar un poco sobre esto, por favor? ¿Qué tan grande es este grupo de mutaciones? Un poco más al respecto, por favor. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, perdón. Bueno, la primera parte es que es una buena noticia de que cada vez hay más mutaciones, ¿no? Mencionabas al principio que el total, el gran total, son 433 mutaciones que podemos ver, perdón, 433 personas que estamos viendo que son elegibles para ese tipo de monitoreo y a partir de ahí monitorear su situación. Y de ahí cada vez se vuelve más disponible en otros países. Entonces, esto es una muy buena noticia. Y la otra parte de la respuesta es que cerca del 94% de las personas con fibrosis quística que también tienen una aprobación de este modulador. Antes decíamos que era el 7% que estaban fuera de esto, ahora es 6, ¿no? Entonces, a pesar de que hay nuevas mutaciones y estamos hablando del número de personas que están afectadas de esto, es que uno de los desafíos con la fibrosis quística es que las mutaciones que no están como parte de la etiqueta y por buena razón, es decir, que no se van a arreglar por el modulador, nunca se van a arreglar sin importar cuántas pruebas se hagan. Y también hay otro grupo de mutaciones, pero mucho menos número de personas están afectadas, que nos podríamos imaginar que la tienen, pero que no han recibido la prueba todavía. Y estamos pensando en acercamientos sobre ir a ver al doctor, recibir un caso de modulador y ver si funciona. Este es un estado, digamos, futuro para el cual queremos trabajar. No queremos dejar a nadie fuera que pueda beneficiarse de este tipo de tratamiento de moduladores, ¿no? Entonces, digamos que este es el momento en el que nos encontramos. Hay avance progresivo, pero el número de personas no elegibles está en el grupo de las personas cuyas mutaciones no se van a arreglar por los moduladores actuales. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Bueno, número uno es que hay más moduladores que están en desarrollo para biotech y para otros de nuestros socios como Siona, que están desarrollando otra clase de terapia de moduladores. Y en esta nueva clase de agentes, pensamos que mutaciones adicionales van a poder estar disponibles y creemos que van a funcionar todavía mejor que
los moduladores actuales, incluso los que se acaban de aprobar, ¿no? Entonces, esa es una forma como vamos a atender eso. Pero la parte más importante es lo que se ha mencionado desde el principio sobre las terapias genéticas que van a funcionar independientemente de la mutación. Por eso estamos dedicándole tanto tiempo a mRNA, edición genética y todos estos enfoques genéticos para poder encontrar una cura y ayudar a las personas que pudieran tal vez no estarse beneficiando de las terapias de neuromoduladores. Muchísimas gracias, Steve. Esto es perfecto, ¿no? No puedo creer que ya se nos acabó, ya se nos pasó una hora. Muchísimas gracias por todos estos comentarios. Vamos a tomar una pregunta final y con esta cerramos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar el día de hoy. Estamos dándole seguimiento a todas las preguntas que nos han enviado. Vamos a seguir contestándolas y también habrá nuevas comunicaciones. Hay una pregunta que dice aquí, se habló sobre las 3 Cs. ¿Por qué es tan importante la C de comunidad? ¿Por qué es tan importante la comunidad para la misión? Bueno, lo que yo digo a esa pregunta es que la comunidad impulsa a las otras 2 Cs. Es decir, hay muchas formas de pensar en esto. Hacer ensayos clínicos solamente ocurre si tenemos una comunidad participativa. Si están pensando en participar, les quiero agradecer desde ahora. Hemos hablado hoy también sobre incidencia. Una forma en la cual podemos participar en esto es asegurarnos de que nuestras voces se escuchen. La otra parte que hablamos el día de hoy tiene que ver con recaudación de fondos. Vamos a dedicarle $2,000 millones para la inversión de investigación. Así que necesitamos también ahí su apoyo. Muy, muy importante que la comunidad nos ayude en este sentido. Y lo más importante que yo diría es que a final de cuentas, ustedes nos inspiran. No hay mayor privilegio que el de poder servirles a ustedes y a sus familias. Entonces nos vemos como socios. Tenemos mucho trabajo todavía por delante, muy orgullosos de lo que hemos logrado, pero mucho que hacer todavía. Así que me da mucho gusto que vamos a seguir trabajando juntos. El 2025 va a ser un año enorme. Ya escuchamos sobre los resultados científicos, mucho trabajo de incidencia, mucho trabajo de recaudación de fondos, mucha interacción comunitaria. Así que muchas gracias, que descansen, buenas noches y seguiremos trabajando de aquí en adelante.